Vamos a hablar de la app de atajo y todo lo que podemos hacer con ella, en especialmente automatizaciones. Así que vamos a hacer un paso a paso de algunas automatizaciones que te van a encantar. Así que quédate hasta el final. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra app de atajos. Haber ingresado, vamos a ir a la parte inferior de la aplicación y nos vamos a ir donde dice automatizaciones, que es la que aparece acá en la parte de abajo. Ingresamos en automatizaciones y le vamos a dar nueva automatización. Estando acá, la primera que vamos a hacer es bloquear una aplicación. ¿Y esto para qué sirve? Normalmente, cuando prestas tu teléfono, hay ocasiones en que quieres tener la tranquilidad de que esa persona no va a ingresar a una app en particular. Lo que vamos a hacer acá es que cada vez que una persona va a ingresar a una aplicación, el teléfono se va a bloquear y le va a pedir la clave de acceso para poder ingresar. Entonces, estando acá, vamos a buscar lo que es donde dice Add. Vamos a empezar a subir y acá vamos a encontrar algo que dice Add. O también podemos irnos acá al buscador y escribir la palabra Add. Le damos acá y vamos a dar lo siguiente. Aquí vamos a elegir la aplicación que queremos bloquear o que se bloquee cuando una persona vaya a ingresar. Le vamos a ir donde dice seleccionar y acá vamos a escribir el nombre de esa aplicación. En este caso voy a escribir para este ejemplo foto. No quiero que ingrese a ver mis fotos otra persona. Entonces selecciono la de fotos y le vamos a dar listo. Estando acá le vamos a dar donde dice ejecutar de inmediato. Y donde dice notificar al ejecutar lo vamos a dejar desactivado. Eso es que cada vez que se ejecute esa automatización pues va a generar una notificación y no la necesitamos. Le vamos a dar siguiente. Después le vamos a dar donde dice nueva automatización en blanco. Ahora vamos a darle acá donde dice buscar y vamos a escribir la palabra bloquear. Y aquí aparece pantalla bloqueada, que es la que nos interesa. Le vamos a dar pantalla bloqueada y le vamos a decir que listo. Y en estos momentos ya la automatización quedó. Entonces vámonos a ir al ejemplo. Vámonos a salirnos de acá y vamos a buscar la app de fotos y vamos a intentar ingresar a la app de fotos. Cuando yo intente ingresar, automáticamente la pantalla se me va a bloquear. Si se dieron cuenta, se bloqueó automáticamente la pantalla y para poder ingresar a ella necesito ingresar la clave de acceso o que me reconozca por medio de Face ID, que en este caso lo va a hacer. Y ya de esa manera puedes permitir o puedes hacer que otras personas no ingresen a algunas aplicaciones en particular. Y te aclaro, en esta de bloquear app, tú eliges las aplicaciones que deseas. Puedes hacer ese mismo paso a paso para elegir la aplicación que tú deseas bloquear. Inclusive puedes elegir varias aplicaciones dentro de esta automatización. Un ejemplo, vamos a ingresar nuevamente a esta misma automatización. Entonces aquí le vamos a decir que cuando se abra la app de fotos, vamos a seleccionar acá fotos, pero aparte de la app de fotos que ya está seleccionada, también quiero que se bloquee en la app de archivo. Le doy listo y automáticamente aquí me va a aparecer que dos aplicaciones se van a bloquear cuando se vayan a ejecutar por primera vez. Ahora, siguiente automatización y es silenciar aplicaciones. Hay ocasiones en que abrimos aplicaciones que al abrirla va a generar un ruido en particular o un sonido y de pronto va a ser bastante incómodo si estamos de pronto en alguna reunión o un lugar donde nos exigen hacer un poco de silencio. Entonces vamos a hacer esa automatización. Nos vamos a ir a automatización que es acá abajo, como ya lo habíamos hecho anteriormente. Le vamos a dar acá en el más para agregar y vamos a irnos donde dice Add. Vamos a buscar la aplicación que queremos que no suene al abrirse. Vamos a escribir Add, seleccionamos Add. Acá cuando se abra, que ya está seleccionada, y vamos a buscar esa Add, seleccionar. En este caso, para este ejemplo, voy a seleccionar TikTok. TikTok. Entonces aquí tenemos TikTok y la voy a seleccionar y listo. Ahora vamos a darle que eso se ejecute de manera inmediata. Vamos a darle siguiente. Después de eso le vamos a dar donde dice nueva automatización en blanco. Seleccionamos acá y vamos a dar donde dice buscar. Y acá vamos a buscar la acción que queremos. En este caso vamos a escribir la palabra volumen. Y aquí nos aparece una que dice ajustar volumen. La vamos a seleccionar. Cuando la seleccionemos nos va a aparecer esto. Establecer volumen de contenido multimedia de esa aplicación y se encuentra el 50%. Vamos a seleccionar donde dice el 50% y vamos a bajar el volumen a 0 y le vamos a dar listo y listo y vamos a comprobar que la automatización realmente haya quedado. Primero que todo vamos a mirar dónde se encuentra el volumen del dispositivo. El volumen se encuentra al 100%. Vamos a intentar abrir la aplicación de TikTok. Vamos a abrirla y cuando se abre automáticamente
Si se dan cuenta, el volumen apareció en ceros. Es decir, quedó sirviendo esta automatización. Vamos a la siguiente. Vamos a ir nuevamente a automatizaciones, acá en la de atajos. Y queremos hacer lo siguiente, que cuando esta aplicación se cierre o cuando yo me salga de la aplicación, nuevamente el volumen regrese a su estado normal. Porque el volumen en estos momentos quedó completamente abajo. Entonces vamos a hacer una nueva automatización, le vamos a dar en más, vamos a escribir la palabra add, seleccionamos, que en este caso está que se abra, pero ahora no necesitamos que se abra, sino que cuando esa add se cierre, entonces le vamos a dar cerrar. Vamos a seleccionar y vamos a buscar la add de TikTok. Escribimos TikTok, la seleccionamos y le damos listo. Y que se ejecute de manera inmediata. Y le vamos a dar siguiente. Acá vamos a dar nuevamente donde dice nueva automatización en blanco. Seleccionamos y le vamos a dar en buscar. Y vamos a escribir volumen. Seleccionamos ajustar volumen. Y acá donde dice al 50%, tú eliges el volumen que quiere por defecto. A mí me gusta que quede por lo menos en un 60 o 62% y le vamos a dar listo. Ahora vamos a hacer el ejemplo, vamos a salirnos de acá y vamos a buscar la app de TikTok. Entonces cuando ella se ejecute va a estar en 0. Pero cuando yo me salga de ella, automáticamente el volumen va a quedar en el nivel que le había establecido. Siguiente automatización. Y vamos a hablar sobre abrir CarPlay. En esta automatización la vamos a ligar con un atajo. Y ese atajo, el link de ese atajo se la voy a dejar en la descripción del video. Entonces vámonos a automatizaciones nuevamente como está acá y le vamos a dar en el más. Y vamos a buscar aquella que dice CarPlay. Vamos a subir un poco y aquí dice CarPlay. Al conectar al CarPlay. Vamos a seleccionar. Vamos a elegir acá donde dice conectar y le vamos a dar ejecutar de manera inmediata. Y vamos a darle siguiente. Acá, como voy a ejecutar un atajo para que se realice de una vez se conecta al CarPlay, ya no le vamos a dar en nueva automatización, sino que nos vamos a ir a la app de atajos, acá donde aparecen mis atajos. Como yo tengo una carpeta aparte de atajos importantes, yo me voy a ir donde dice atajos importantes, pero lo más probable es que ustedes sí encuentren todo en mis atajos. Entonces yo voy a irme acá en atajos importantes y voy a buscar el atajo que quiero que se ejecute al conectarse al CarPlay. Y es iniciando el día. Voy a seleccionarla y ya quedó listo la automatización. Ahora, ¿qué es lo que se va a escuchar cuando se conecte al CarPlay? Vamos a mostrarles el ejemplo y me voy a ir en este caso al atajo. Voy a buscarlo acá en atajos importantes que lo tengo. Y cuando se conecte al CarPlay, automáticamente este atajo se va a ejecutar y va a escucharse el siguiente sonido. Buenas tardes, José. En Piedecuesta el clima actual es de 29 grados centígrados y mayormente soleado, con un máximo de 31 grados centígrados, y mínimo de 19 grados centígrados, con probabilidad de lluvia del 0%, no tienes por qué preocuparte de la lluvia. Tienes eventos en tu calendario, te los leeré. Sacar basura apertura Parque Boulevard Puente Café con La Paz, sacar basura tarde cierre Parque Boulevard del Puente, y eso fueron todos tus eventos en calendario. No tienes recordatorios. Como escucharon, eso es lo que se va a ejecutar automáticamente, se conecta al CarPlay. Y ese atajo se lo voy a dejar en la descripción del video, como ya les había dicho anteriormente. Pero también me gusta que ese atajo se ejecute cuando finalice la alarma, es decir, el despertador. Entonces vamos a darle en más y vamos a buscar alarma. Al parar mi alarma, esta que se encuentra acá, vamos a ejecutarla, vamos a seleccionarla, le vamos a decir donde dice se detiene y alarmas cualquiera y que se ejecute de manera inmediata. Quiero aclarar, si tú pospones la alarma, ese atajo no se va a ejecutar, es siempre y cuando le des detener. Entonces vamos a darle en siguiente, vamos a buscar el atajo y le vamos a dar, en este caso yo lo tengo acá en una carpeta de atajos importantes, pero como les dije anteriormente, ustedes lo pueden encontrar en mis atajos. Voy a buscar el atajo iniciando el día. Lo selecciono y ya queda la automatización que cuando se detenga la alarma me va a dar información del clima, el estado del clima, y me va a informar de lo que tengo agendado o programado para ese día. Lo siguiente que vamos a hacer, que es algo muy bueno, es crear un atajo con accesos directos. Así que vámonos a la parte donde dice atajo, acá en la parte inferior izquierda de la pantalla, y vamos a irnos a todos los atajos, o sea que aparecen todos, y le vamos a dar acá en el más. Acá vamos a empezar a crear un atajo desde cero y vamos a dar donde dice nuevo atajo. Y vamos a darle
renombrar. El nombre que tú deseas le puedes colocar. Yo le voy a colocar en este caso acceso rápido. Accesos rápidos. Y le voy a dar aceptar. Pero también puedo personalizar ese atajo. Es decir, puedo lo que es seleccionar un icono, cambiar el color que deseo. Vamos a colocarle en este caso azul. Ustedes pueden colocar el color que ustedes desean y el símbolo que ustedes deseen. Voy a colocar acá relámpago. Relámpago. Que vaya algo alusivo a lo que es acceso rápido. Y vamos a decirle listo. Aquí ya creamos el icono del atajo. Ahora vamos a agregar una acción. Vamos a darle agregar acción y acá donde dice buscar vamos a escribir la palabra menú. Y vamos a seleccionar donde dice seleccionar del menú. Lo seleccionamos. Y acá nos aparece lo siguiente, seleccionar del menú con aquí mensaje. Aquí vas a colocar el nombre que tú desees. Yo le voy a colocar el nombre atajos porque realmente van a ser unos atajos que vamos a ejecutar, pero ustedes pueden colocar el nombre que deseen. Y acá vamos a empezar a nombrar las acciones que queremos. Entonces aquí donde dice 1, vamos a colocar que la acción que quiero es hacer una llamada. Entonces voy a colocar llamar a Liz. Y para que no se vea tan simple, vamos a agregarle un emoticón. Y vamos a colocar un teléfono. Vamos a colocarle llamada y le vamos a agregar un teléfono. Y le vamos a decir que listo. Ahora vamos a agregarle la acción a ese atajo. Entonces vamos a dar acá donde dice buscar. Y le vamos a dar donde dice add. Vamos a escribir add. Perdón, acá como es una acción de llamada, vamos a escribir llamar. Y le vamos a dar donde dice llamar. Lo seleccionamos y aquí tenemos el menú y lo vamos a subir y lo vamos a colocar por debajo donde dice llamar Liz. Y acá nos va a aparecer la opción de contacto habilitado y le vamos a dar contacto y vamos a buscar el contacto. En este caso, Liz. Selecciono el contacto y ya me va a quedar acá el acceso para llamar ese contacto. Ahora vamos a agregar otra acción. Entonces vamos a agregar acá que lo que yo quiero es que se me abra alguna aplicación. Resulta y pasa que yo quiero que se abra la cámara. Vamos a escribir abrir cámara. Listo. Ahora vamos acá en buscar add y acciones y vamos a escribir la palabra add. Porque acá lo que queremos es abrir una add. Entonces vámonos a ir acá. Vamos a escribir más completo. Vamos a escribir abrir add. Y vámonos acá donde dice abrir add y vamos a seleccionar. Cuando lo seleccionamos, vamos a coger esto y lo vamos a colocar abajo donde dice abrir cámara. Y en add le vamos a dar y vamos a buscar la aplicación, en este caso la cámara. Y la seleccionamos y tenemos aquí la acción de abrir cámara. Pero resulta y pasa que yo quiero algo más. Yo quiero que se abra otra aplicación que utilizo con frecuencia. Entonces vamos a colocar abrir WhatsApp. Y aceptar. Ahora, acá donde dice buscar add y acciones, vamos a darle y vamos a darle abrir add. Vamos a escribirlo y acá donde aparece abrir add la seleccionamos. Y estando ahí, nuevamente seleccionamos y la subimos y la colocamos debajo donde dice abrir WhatsApp y seleccionamos donde dice add. Y acá vamos a escribir WhatsApp. Vamos a buscar la aplicación de WhatsApp, la seleccionamos y listo. Pero resulta y pasa que a mí también me gusta que se ejecute un atajo en particular. Entonces vamos a agregar otro acceso y vamos a darle acá en más y vamos a escribir acá ejecutar atajo. Pero el atajo de qué es, en este caso vamos a colocar el atajo de donde me menciona el clima. Entonces vamos a darle ese nombre, información, clima. Y para que no se vea tan simple, vamos a colocarle aquí un emoji y vamos a escribir la palabra clima, a ver qué nos arroja. Vamos a colocarle este sol. Y le vamos a dar aceptar. Y listo. Ahora en buscar add y acciones, vamos a escribir la palabra atajos. Buscar y acá vamos a buscar lo que diga ejecutar atajo. Le vamos a dar ejecutar atajo. Y acá mantenemos presionado y vamos a subir, lo colocamos exactamente de abajo donde colocamos info clima. Y vamos a dar donde dice atajo. Estando ahí vamos a buscar ese atajo que queremos que se ejecute. Vamos a empezarlo a buscar y es este que se llama iniciando el día. Vamos a seleccionarlo y aquí queda este atajo. Entonces tengo 4 acciones. Ustedes pueden agregar la cantidad de acciones que quieren. Si quieren un atajo, si quieren abrir una aplicación, abrir la cámara, hacer una llamada a un contacto particular. Pero bueno, lo importante es que ya tienen la base. Y ya le vamos a dar listo.
Y aquí quedó nuestro atajo creado. Entonces vamos a seleccionar el atajo que se ejecute y automáticamente me va a aparecer las acciones que quiero. Si le doy llamar list, automáticamente me va a hacer la llamada. Vamos nuevamente a hacer el ejemplo con otra. Vamos a darle acá, abrir WhatsApp y automáticamente me va a abrir el WhatsApp. Pero ¿qué podemos hacer adicional a eso? Para no irnos directamente a la de atajo, podemos agregar un acceso directo. Vamos a mantener presionado y le vamos a dar compartir. Y en compartir vamos a subir un poco y acá nos va a aparecer agregar al inicio. Le vamos a dar agregar al inicio y agregar y automáticamente vamos a tener ese atajo en nuestro inicio que desde ahí lo podemos ejecutar. Pero también puedes ejecutarlo de otra manera y es con el botón posterior del iPhone. Para los que no saben, en la parte trasera pues cuenta con un botón en el loguito de la manzana. Podemos agregar esa acción a través de ese logo. Vamos a irnos a configuraciones, vamos a irnos a accesibilidad y de ahí nos vamos a ir donde dice tocar. Y en tocar nos vamos a ir hasta abajo y le vamos a dar donde dice toque posterior. Y donde dice tocar 2 veces vamos a seleccionar esa acción de ese atajo. Que esto acá está dividido por diferentes factores. Acá el primero es sistemas, nada de sistema nos sirve, accesibilidad, no vamos a utilizar nada de eso, gestos de desplazar tampoco, y esta que es atajos es donde realmente nos interesa buscar. Entonces vamos a buscar el atajo. El atajo que le habíamos dado el nombre fue accesos rápidos, que aquí está, la seleccionamos y nos vamos a salir. Ahora, cuando yo le dé a mi celular en la parte trasera del iPhone, donde está la manzanita, haciendo 2 toques, así, en la parte de atrás, acá le voy a dar, automáticamente él me va a ejecutar el atajo, sin necesidad de abrir aplicaciones ni nada, y voy a elegir la acción que yo quiera. En este caso vamos a ejecutar el atajo de la información del clima, le vamos a dar permitir y automáticamente me va a brindar la información. José, en Piedecuesta el clima actual que era la que ya habían escuchado anteriormente. Espero que este video les haya sido muy útil. Cualquier inquietud, déjenlas en los comentarios. Si me sé la respuesta, le contestaré de una, y si no, me comprometo en averiguarla. Nos vemos en un próximo video.